Buenas tardes, mis amigos, nuevamente en Historia y Valores, el programa de la Fundación General José María Paz, por la Radio Rosario Clásica, invitándolos a que nos sigan a los fines de profundizar en estos temas que nos apasionen y que debemos rescatar en una sociedad maltratada, inhumana como la que vivimos. Así que bueno, vamos a tratar directamente con hechos y conductas que obviamente marcaron nuestra nacionalidad y a fin de instruir y rescatar los valores necesarios para poder vivir en una sociedad más justa, que es lo que nos tiene alejados. Así que acá estamos con mis amigos Eduardo Grassi y Eduardo Cerino. Así que comenzamos, señores. Buenas tardes a la audiencia. Bien, tema para tratar, para ser dulce. La política argentina da... Realmente eso es lo que nos mantiene, creo, en una gimnasia continua, ¿no? Psicológicamente nos mantiene vivos porque son tantas las cosas que uno tiene que saltear diariamente para poder sobrevivir en este país que hace que, bueno, tengamos un estado, no físico, porque obviamente físico no lo tengo, el estado físico, sino un estado cultural y emocional importante para tratar de ver qué podemos aportar, aunque sea como un granito de arena, para tener y ser mejores personas. Ya tenemos la primera noticia que es lamentable, muy lamentable. La Iglesia denunció que 6 de cada 10 argentinos cayeron en la pobreza desde el 2010. Un informe de Cáritas y del Observatorio de la Universidad Católica Argentina reveló que el 30% nunca dejó de ser pobre y que casi el 60% de la población activa accede a empleos precarios o está desocupado. Realmente es muy preocupante. Ahora vamos a hablar dentro de un rato con el diputado Chompitaz, al cual tenemos realmente varios temas que comentarle, que él comente varios temas, y uno es todo lo que estamos viviendo y qué solución hay y qué solución se propone. Y en este momento deben estar debatiendo la boleta única. Tienen los votos, En este momento ya empezó la sesión, o sea que sí. los 129 los consiguieron, porque sí. Había creo que uno con COVID que no llegaba, bueno, toda una serie de cosas, con el tema del tiempo también se retrasaron, pero creo que lo consiguieron, que sería un paso adelante en cuanto hacia el sistema de elección de candidatos, ¿no? Claro. Pero creo que lo que Eduardo reflejaba, el estado de la pobreza, el estado de la política, que en esta democracia lo único que se ha generado son pobres y funcionarios ricos, se viene, para nosotros creo que es un desafío en poder ver si podemos conseguir candidatos que puedan afianzar, digamos, un don que sería la honestidad, y a partir de eso empezar a construir un país en serio. En serio. Porque realmente hoy vamos a hacer un nuevo papelón ahora en Estados Unidos. Bueno. Nuestro presidente fue como vocero de Nicaragua, Cuba y Venezuela a pedir que el trato igualitario de los países, es decir, los pocos pergaminos conseguidos en los derechos humanos los vamos a entregar en una conferencia del presidente. Lamentablemente seguimos con una inflación galopante que no saben para qué lado correr, cambian los funcionarios, pero como decía Eduardo hace un rato, cuando estábamos conversando previo al programa, a Camaño la sacan de inteligencia y la mandan a la embajada de Israel. Rossi, que fue eyectado del Ministerio de Defensa, ahora aparece como integrante de la AFI. Es una cosa increíble. Sí. Y todas estas irregularidades sirven simplemente para seguir profundizando nuestra social, caída libre, ¿no? Realmente uno no, a veces se pregunta y uno rema en esta sociedad. Y es como dicen los chicos, ¿no? Remamos en dulce de leche. En tanto y en cuanto por lo menos rescatemos a alguien, hace que se justifique el esfuerzo que tratamos de hacer. Pero es indudable que vivimos en una sociedad muy hipócrita. Muy hipócrita.
eso, ¿no? Sí, ahora estamos con el tema de las cumbres de las Américas, un invento de Clinton. Es decir, fue una creación de Clinton, el encuentro de las Américas. Y el tema es la exclusión que teóricamente sufren, de acuerdo a nuestro presidente, de manera injusta, estos países como Cuba, Venezuela. La dictadura de esta América Latina. A ver, estamos viviendo un momento en que hablar de una dictadura hoy está tan alejado. A mí me da mucha como pena, ¿no? Cuando uno dice, en esta democracia afianzada. Los golpes de Estado se produjeron porque internacionalmente se dieron los ok. Ningún golpe de Estado se produce si no hay un aval internacional. Por supuesto. Hace 40 años atrás, con el gobierno que tenemos, ya hubiéramos tenido un golpe. No, pero a ver, me parece que, ¿sabe lo que cambió? Me parece, ¿no? Que quizás antes era el normal. Ahora, sí. Los estados no se quieren involucrar más. No. Vos fíjate que han largado a estados, por ejemplo, Venezuela podrían haber intervenido muchísimo antes y lo dejaron caer. Lo mismo pasó con Nicaragua. Yo creo que no se meten más. Yo creo que te acompañan, te exprimen, te extraen y después que hagan lo que quieran. Es la impresión que tengo. Creo que cambió la doctrina que tenían antes de fomentar los golpes. De la seguridad nacional. Bueno, ni hablar de la seguridad nacional o los planes nacionales estos que ellos mismos generaban. Ahora, yo creo que las sociedades no pueden frenar las dictaduras. No. Creo que las sociedades cada vez tienen menos medios para frenar las dictaduras. No. Y, por ejemplo, si este señor no tiene poder, pero la gente que lo precede o que lo antecede tienen un cierto poder y son peligrosos por eso, para perpetuarse en el poder en base a violar la democracia. Tenemos que estar atentos. Yo creo que es un momento que hay que prestarle mucha atención porque me parece que no le damos la suficiente entidad a estos golpes, que yo creo que no es como decía Roberto. Yo creo que eso ha cambiado, pero fundamentalmente. Y yo creo que el ejemplo más claro que tenemos es como a Ucrania la armaron y le dijeron peleen. Sí. Sí, lo de Ucrania tampoco se entiende, ¿no? Es decir, un país chiquito enfrente de un monstruo como Rusia hace 100 días que no la pueden terminar de conquistar, ¿no? La armaron. Dice que hace 8 años que vienen armándola y con instrucciones de tropa y demás. Pero los que mueren son los ucranianos. Quédate tranquilo. No fue. Bueno, yo creo que por eso cambió, porque las experiencias de Afganistán que tuvo Estados Unidos, que con los años, la fuerza, la cantidad de hombres, no quiere exponer. Claro, no se quieren exponer más. Pero muchachos, mátense, lo mismo con lo de Siria. Por supuesto. Es decir, sí, tampoco porque... Está la serie esa de Netflix en el que el presidente es reemplazado a último por un secretario de Agricultura porque mueren todos los... Bueno, ahí se ve el conflicto de Ucrania desde el 2008. Claro, ya estaba programado desde el 2008. Y que prácticamente cuando Rusia invade Crimea, ya se veía venir que lo próximo era Ucrania. Claro. Y necesariamente el mundo lo empezó a armar a Ucrania y entrenar, pero le dijeron en el momento que vino esto, dijo, muchachos, adelante. Y el próximo paso es Finlandia. No creo tanto. Me parece que Rusia va a quedar muy deteriorado. Me parece que va a quedar muy deteriorado políticamente, económicamente, y creo que la experiencia no le va a resultar favorable. Me parece. No. Me parece. Por supuesto que no le va a resultar Me parece, favorable. por eso van a apurar la entrada de Finlandia a la OTAN. Porque entonces ya ahí Rusia no se va a animar a tocar. Claro. Y hay que ver si es cierto el estado de salud de Putin. Porque yo creo que cualquiera que agarre Rusia va como a frenar, salvo que agarre uno que sea más loco que él. Sí, no. Pero me da la impresión de que no va a llegar la sangre arriba. Me parece que estos se van a tener acá. Yo creo que en cualquier momento atenuar, claro. se va a morigerar esta locura. Porque económicamente me parece que se está metiendo en un problema serio. Sí, totalmente. A ver, vamos a un tema musical mientras tenemos el llamado a nuestro primer invitado de hoy.
Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el frío? Yo estaba ¿Cómo? ¿Cómo te trata el frío? Pero dentro de todo bien, porque uno va saliendo del malestar que pasé estos días atrás, ¿viste? Así que por lo menos contento de sentirme mejor. Guardadito, cuidándome, que es lo que cabe, ¿no? ¿Ustedes cómo están? Todo bien, Hugo, todo bien. Bien. Estamos hablando con Hugo Pais, que es nuestro invitado permanente que tenemos en educación en el programa. Hugo, con qué vamos a deleitarnos hoy del problema educacional? Mira, vos sabés que no hace tanto alguno de ustedes me dijo, viste, que estábamos un poco cansados de diagnósticos, ¿no? Y que había que mirar un poco hacia qué proponer. Ajá. Y los otros días, alguien que están trabajando hacia el año 23, me pedían algo parecido, ¿no? Entonces le digo yo que más allá de los diagnósticos que todos conocemos, del estado de la educación en el país y en la región, cuando digo la región estoy hablando de Latinoamérica, donde podemos señalar que hay problemas en nuestro país gravísimos de desgranamiento y de deserción escolar en todos los niveles del sistema educativo. Debemos reconocer que hay que adoptar medidas concretas y pensando en revertir esa situación que supone la necesaria inclusión de los jóvenes, y me preocupa particularmente la juventud, dentro del sistema educativo. Y esto supone de suyo la capacidad, el compromiso, la decisión, la acción y un presupuesto coherente. Y cuando digo estas 5 palabras, ¿no? Capacidad, que no solo implica que quienes estén en la conducción de la gestión educativa posean títulos acordes, sino que deben poseer, sobre todas las cosas, la idoneidad personal, moral y experiencial. Yo estoy viendo que lamentablemente en nuestro sistema educativo quienes asumen roles de gestión y de conducción no necesariamente tienen esta capacidad o competencia personal, moral y experiencial. Y después de ver esta experiencia, tiene que hablarnos de que han transitado diversos aspectos de la gestión educativa, que la conocen por dentro y no desde libros o desde fuera, que esa gestión vivida, yo siempre digo experiencia de vida vivida, ¿no? Tiene que brindar la autoridad suficiente y conveniente para emprender los cambios que son necesarios y duraderos, transformaciones que supone que quienes gestionan el sistema educativo deben tener el don de empatía, de prospectiva y la capacidad de proyectar y de visionar. Veo que lamentablemente nos detenemos siempre, como bien me dijeron algunos de ustedes, en el diagnóstico, pero también tenemos que tener la capacidad de mirar hacia adelante, tener esa visión futura. Dije la palabra compromiso, es decir, que sin entrega, sin donación, sin esfuerzo, no hay posibilidad de generar ningún cambio. Requiere de todos los actores la continua disponibilidad para generar desde lo personal y también desde los equipos de trabajo la atracción necesaria que favorezca proyectos que sean trascendentes para la comunidad. Y utilizo la palabra proyecto, Roberto, porque creo necesariamente que hay que ir pensando que la escuela no puede seguir siendo solamente repetitiva, sino que fundamentalmente debe estar pensada en función de los problemas reales y concretos
y generar desde esos problemas el trabajo de los estudiantes. Debe generarse también una mirada en proyectos. Por eso hablo de otra palabra, que es la decisión. La decisión lleva de suyo el principio de autoridad, que precisamente es el más ausente muchas veces en las aulas, muchas veces en las instituciones educativas. Para asumir cada paso, cada decisión, hay que conducir operativamente hacia el logro de objetivos, de metas, que son concebidas como alternativas de generar cimientos, no simplemente de cumplir un tiempo, un momento, una circunstancia. Yo creo que esas metas deben siempre estar pensando en ser cimiento de un andamiaje, de un edificio que uno va a ir construyendo en cada institución escolar. De una transformación que contenga a todos los niños, adolescentes y jóvenes en educación para el hoy y para el futuro. Porque vivimos mirando con el espejo retrovisor y analizando lo que fue bueno, pero que hoy no lo es, pero además nos está faltando esa mirada visionera hacia el futuro, que favorezca, en mi criterio, la tríada que siempre marco, educación, trabajo, producción, que supone, en estos tiempos tan necesarios, generación de empleo y emprendimientos genuinos. La otra palabra que marqué al principio de empecé a charlar con ustedes es la palabra acción. Como la concibo como un compromiso de todos a la actividad productiva en beneficio de toda la comunidad y no de unos pocos. La escuela tiene que ser un espacio de proyección de un futuro posible, no de un futuro imposible, de un futuro posible, para el cual metodológicamente, insisto, hay que educar en problemas, hay que educar en proyectos, generar investigación-acción, y es necesario ser sustentable cada una de las propuestas. Finalmente, la última palabra que marqué al principio es presupuestos coherentes. Esto implica la dignificación del salario docente y el adecuado aporte de recursos para aprender haciendo, desde los proyectos que se incardinan en el avance de la ciencia y la tecnología. Hacer de la institución de educación espacios de contención, de relación, de apertura, que sean atractivos, no como espacios de corrección social, porque muchas veces se ve la escuela como ese espacio de depósito de lo que está tirado afuera y que anda la droga, en la violencia, y se la cree como un correctivo el espacio. Bueno, pero eso es la universidad pública hoy, Hugo. ¿Cómo? Hoy la universidad pública es un estacionamiento de jóvenes. Por eso mismo creo que lo que tenemos que hacer es modificar el modelo que está instalado en la sociedad y que no nos ayuda ni contribuye en ninguna forma a que los jóvenes procuren trascender su propia esfera personal y tengan sus propios proyectos y sean capaces de emprender esos proyectos. Pero alguien le dice a los jóvenes qué es lo que se tiene que hacer para cambiar esta mentalidad, o hay formación en los docentes para este cambio, hay voluntad política de este cambio. Bueno, la voluntad política yo no la puedo obligar. Yo creo que se requiere, como lo dije al principio, un modelo donde podamos señalar la capacidad de gestión ética, moral y de preparación experiencial para conducir un sistema educativo. Lamentablemente, no siempre quienes conducen el sistema educativo han recorrido, han caminado la realidad del sistema educativo. Uno muchas veces lee que el estado de la educación es calamitoso,
lo muestran sin lugar a duda los resultados de las pruebas internacionales Elemental. y de las propias nacionales. Junto a ello, hemos señalado muchas veces que la crisis no es de hoy, que proviene de una ruptura en la formación docente, eso lo he marcado muchas veces, y el no reconocimiento social de un salario digno para los educadores. Pero también los educadores, no lo puedo negar, han contribuido al desprestigio por parte de la sociedad de su rol docente. Por lo que creo sí que un camino sanador, hablando en términos muy utilizados en estos días, sería recuperar el prestigio y el respeto de la sociedad, junto a la dignidad de un salario de la labor docente. Lamentablemente mucha gente es recurrente en decir los docentes tienen 3 meses de vacaciones, los docentes esto, pero el docente ha hecho y ha dado lugar al desprestigio. Creo que también esto no es una cosa que se impone, sino que tiene que ser una reflexión sincera y una capacidad de entrega y de compromiso por parte de los educadores también. Claro, A 2 puntos. las conductas de los educadores. Fíjate, por ejemplo, un hecho que realmente me revuelve las tripas, ¿no? El 21 de junio los mapuches van a izar la bandera mapuche en la Universidad del Comahue. Eso es una cuestión de soberanía, es una vergüenza. Ahí tiene que intervenir el ministerio y decirle, señores, esto es un atentado contra la soberanía argentina. Y Nadie bueno, dice nada. Yo te diré, Roberto, que estamos viviendo tiempos donde la escala de valores está trastocada. Y en esto de los valores simbólicos que hacen a nuestra nacionalidad, indiscutiblemente está agravado. Entonces, muchas veces, cuando uno expresa o se expresa en este sentido, también es violentado y agredido por minorías que quieren imponernos una escala de valores diferentes. Está bien, pero el gobierno argentino, que es una manada de payasos, no dice nada a esto. El gobierno argentino tiene que decirle, señores, bajen la bandera esa, bajen el trapo sucio ese que han subido y déjense de embromar. El gobierno argentino tiene que tomar cartas en esto. Si no, ¿qué tenemos? Entonces, esos son los educadores y estamos hablando de la élite intelectual. Estamos hablando de la universidad. Yo lo escuchaba. Lamentablemente, Roberto, eso en muchos ámbitos, no solamente en el educativo. No tengas duda, pero estamos viviendo cotidianamente en distintos ámbitos la imposición de estilos que poco tienen que ver con la tradición y con la cultura. Sí, no tengas duda. A ver, los tipos la hacen y vos no se lo prohibís y bueno, hermano, después aguántatela cuando te hacen un despelote. Es decir, llegó el momento de ponerse los pantalones. Andásenselo a los norteamericanos o a los ingleses a ver lo que te pasa. O a los rusos. Dejémonos bromar. Sí, eso es lo que tenemos. Digo, es para meter una denuncia. Sostengo que no, la universidad, por ejemplo, no se plantea el recuperar y profundizar cuestiones esenciales. Sigue siendo una transmisora, pero una transmisora vacía de un saber ciencia y de un saber operativo tecnológico. ¿Qué se va a estar planteando de cuestiones culturales? Fíjate vos. Y si miro la escuela secundaria, bueno. Los chicos hay cosas que no conocen ni saben de la realidad histórica argentina. Entonces, ahí tenemos que hacer un revisionismo profundo de qué ha pasado dentro del sistema educativo, qué corregir. Volvemos al diagnóstico. Con respecto a eso, con respecto a la escuela secundaria, ¿qué opinás de volver otra vez a la vieja instancia de dualidad, en donde el alumno iba a clase y al mismo tiempo también tenía 2 o 3 veces por semana actividad laboral en las empresas? ¿No sería bueno volver a ese sistema? Yo apuesto
y lo he implementado en su momento en la conducción educativa de un colegio, que la educación tiene que estar acompañado de una labor de aprendizaje productivo. No puede no estar acompañado de la formación de competencias laborales. Necesariamente el sistema dual que se pensó con Burundarena en su momento, allá y hace mucho tiempo, es una alternativa válida que lamentablemente la convertibilidad y el 1 a 1 arruinó las escuelas técnicas. Recuerdo un día visitando una escuela técnica que le digo al rector de ese establecimiento, los chicos no aprenden a hacer escaleras, a hacer martillos, a hacer herramientas. Y me dicen, ¿qué van a aprender? Si compramos el material, necesitamos muchísima plata. En cambio van a la esquina y todo por 2 pesos compran un martillo. ¿Cómo le hacemos entender a los padres esa realidad? Bueno, esto lo comento porque hoy día por ahí afloran campanas y personas que quieren volver a ese sistema de convertibilidad que arruinó también el sistema educativo, la educación técnica, porque lo dual apareció en el CONET con Burundarena. No sé si he sido claro, sí, no, pero quiero ser preciso. Claro. Totalmente claro. Bien, Hugo, tenemos que cortar. El tiempo nos mata. Realmente, el tema de educación, sobre todo para nosotros que estamos en este programa, que hablamos de los valores y demás, nos apasiona, ¿no? Es un tema para hablar horas y creo que no nos alcanzarían, creo que 20 programas para por lo menos plantearlo. Pero bueno, es lo que hay, como dice el... De hecho, siempre una palabra dicha en educación es un aporte, siempre es un aporte. Sí. Lo que se puede hacer por la educación es lo único que nos va a rescatar. Hoy tenemos una crisis educativa, yo lo veo en la universidad, es pavoroso el estado en que llegan los estudiantes a la universidad. Bueno, sería para hablar mucho, imagínate lo que gastamos en educación con un presupuesto no malo, pero solamente se reciben entre el 10 y el 20%. La mejor universidad argentina, salió hoy un listado de las universidades, estamos en el grado 70 y pico, de 1.400 universidades, es decir... Hemos decaído totalmente en lo que hace a los grados de calidad educativa, pero en esto no solo son responsables los funcionarios de turno, sino que son las propias universidades los responsables. Pero no tengas dudas. Fíjate lo que fue la UBA con el CBC en su momento y aquel decano de medicina que se la jugó fuertemente por mejorar la calidad. Yo creo que eso es lo que estoy diciendo cuando planteo estas palabras de la capacidad, del compromiso, la decisión. Es decir, la capacidad del que gestiona el sistema, del que gestiona una universidad, del que gestiona una escuela, es insoslayable, pero no la dan los títulos colgados en las paredes. No. Lo da el camino recorrido, la experiencia vivida, la capacidad reflexiva y moral frente a la demanda de un sistema que está en crisis. Sí. Bien, nos vemos el miércoles que viene, Hugo. Bueno, con gusto. Gracias. Es un placer estar con ustedes. Gracias, un placer, como siempre. Fue Hugo Páez, nuestro asesor en educación. Estamos en Historia y Valores, el programa de la Fundación General José María Paz, en Rosario Clásica 90.7. Nos pueden seguir por Facebook, Radio Rosario Clásica 97, por Instagram, donde salimos por Rosario Clásica, y aquí estamos para escuchar inquietudes y para develar los problemas que tenemos. Vamos a un tema musical, por favor.
Uno es humilde, por eso. Realmente me gusta mucho este tipo de música tranquila y creo que para la tarde da. Sí. Obviamente la operadora me mira y se ríe y debe decir este viejo es miércoles que me hace escuchar, pero bueno, no queda otra. ¿Qué va a ser? ¿Viste? Uno es un dinosaurio y va a morir como dinosaurio y no tenemos salida. Eduardo, ¿tenés algún comentario general para hacer? Sí, vamos a... Primero, El Salvador, el cementerio El Salvador abre nuevamente sus puertas a la comunidad para la visita guiada diurna. La cita es el sábado 11 de junio a las 10. Durante la visita se reconocerá a hombres y mujeres que desde diferentes lugares lucharon por la patria. Se conocerá la historia de muchos personajes conocidos y anónimos que lucharon junto a Manuel Belgrano y a José de San Martín, así como se hará mención a los rosarinos voluntarios que formaron parte de la Guardia Nacional, quienes, sin ser soldados, sirvieron en la Guerra del Paraguay entre 1864 y 1870. En segundo lugar tenemos La Noche de las Peatonales. Llega en versión matiné en su tercera edición. Será el sábado 11 de junio desde las 17 a las 22 y contará con propuestas culturales para todos los gustos, desde banda en vivo hasta un impactante desfile cosplay. Bien, nuestra simpática Melissa, operadora, nos dice que tenemos ya a nuestro próximo invitado. Dale entrada nomás. Estamos con Hernán Curros Calore, que es un especialista en vinos. A nosotros que no nos gusta, vamos a hablar de un tema realmente apasionante. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Un gusto. Sí. Encantado, mucho gusto. Realmente esperando tus comentarios. Nosotros somos negros, sí, bueno, como buenos negros nos gusta el vino. Entonces, obviamente, yo tuve el placer de escucharte en una charla que organizó Rotary y en función de eso es que te convocamos para que nos asesores o nos des algunas notas distintivas de un tema que, por lo menos de manera personal, me apasiona. ¿Qué nos podés contar, Ram? Bueno, un placer, un gusto estar con ustedes y sí, es bien cierto que nos conocimos o tuvimos la posibilidad de tener una charla ahí entre buenos conocedores de vinos el otro día en el Rotary y bueno, ahí salió esta invitación que agradezco mucho. Bueno, además tenemos el programa tiene que ver un poco con la historia y yo también soy un apasionado de la historia y bueno, y el vino, somos todos hijos de inmigrantes españoles, italianos, entonces bueno, el vino cruza creo que horizontalmente las fibras más íntimas de nuestro país y forma parte un poco ya de la historia y de la historia de larga data de nuestro país. Así que bueno, la idea sería por ahí abordar un poquito la historia del vino y algunos personajes históricos que han también tenido mucho que ver en este proceso de la historia del vino argentino. Bien, te escuchamos atenta e impacientemente. Bueno, yo la otra vez hablando con ustedes, yo les había contado que soy mendocino, hace ya varios años que vivo en Rosario, pero bueno, sigo muy en contacto por el tema del vino y por ahí por muchos afectos sigo viajando constantemente a Mendoza. Y bueno, no, la historia por ahí hay fechas que por ahí me preguntan que se celebran acá, y acá en Rosario también se celebran, que es la fecha del Día del Malbec, del 17 de abril, y tiene que ver un poco con la historia de nuestro país. El 17 de abril fue la creación en 1853 de la Quinta Agronómica de Mendoza, gracias a Sarmiento. O sea, el Malbec, el famoso Malbec argentino y grandes uvas francesas, acordémonos que salvo la Torrontés, que después por ahí nos podemos desplayar un ratito, el resto de uvas vitiviníferas, como se llaman, que son las uvas aptas para hacer un vino de calidad, son todas importadas, ¿no? Y su gran mayoría francesas. Y estas llegan un poco en ese 1853 gracias a
a la presidencia de Sarmiento, que en ese momento invita a que forme parte un poco de un proyecto nuevo de San Juan y de Mendoza, al licenciado Michel Puget, que era un francés que estaba exiliado por cuestiones políticas en Chile, que había venido desde Francia, y bueno, justamente en la época de unitarios y federales, exiliado Sarmiento en Chile, conoce a este señor, se hace muy amigo, lo ve un tipo muy capaz, y así es como lo recomienda Pascual Segura, que era el gobernador en ese momento de Mendoza, y el gobernador de San Juan, para que digamos, llamaran a los servicios de este hombre para armar un poco el proyecto, lo que sería la futura vitivinicultura argentina. Entonces se toma un poco, desde el punto de vista histórico, como el momento con la fundación de la Quinta Agronómica, un poco la historia moderna del vino argentino. Hay en otros momentos del vino, pero ese es como un momento clave. Y que eso después da lugar, a partir de ese día, a la creación futura de la Facultad de Agronomía Nacional de Mendoza. Pero bueno, como yo le había comentado antes cuando estábamos ahí reunidos en el Rotary, la historia del vino tiene mucho que ver con personajes históricos muy importantes, además de Sarmiento. Sarmiento fue determinante, digo, más él siendo sanjuanino, le iba a meter mucha pila a todo lo que fuera San Juan y toda la zona de Cuyo. Pero como para los rosarinos es muy importante, para el país, ¿no? Pero digo, en particular para los rosarinos es muy importante Belgrano. Para un mendocino es muy importante San Martín. San Martín fue gobernador de Cuyo y fue una persona amante del buen vivir. Y también hay un libro de, no me acuerdo ahora, Balmaceda, se llama Carlos Balmaceda, sí, que habla un poco del vino y de la gastronomía en general y que cruza un poco la historia de nuestro país. Habla del revuelto de Gramajo, bueno, de varias comidas que formaron parte un poco de la historia, y habla de un poco de esa visión sibarita que tenía de la gastronomía San Martín, y cuando se juntaba con amigos y cuando hacía catas a ciegas. San Martín era un defensor a ultranza del vino argentino, en un momento donde por ahí la sociedad un poco más alta de nuestro país estaba acostumbrado a mirar siempre a Europa y tomar vinos, sobre todo en la zona de Málaga. Los grandes vinos que tomaban la clase alta argentina en ese momento eran de Málaga. Y él hacía catas así, invitaba a personajes históricos también, y se juntaba entre 4 o 5 amigos y les hacía hacer la cata ciega. Al principio les decía que les iba a servir el vino español, entonces todos alababan ese vino con la cata ciega, y después les servía el otro vino. Y en realidad había dado vuelta a los vinos, y ahí él siempre decía que eran todos unos berceros, o con un término más de esa época, pero como que en realidad lo que estaban tomando y el que habían alabado era el vino argentino. Claro. Así que bueno, también fue muy importante para el desarrollo del vino. Le cambiaba las etiquetas a los vinos. Claro, sí, no es que le cambiaba las etiquetas, sino que tapaba, era como una cata ciega, agarraba la botella y la tapaba. Servía el vino y decía que ese vino era el español. Después servía el otro vino, entonces todos alababan ese vino que él decía que era español, después lo destapaba y decía, no, muchachos, este vino es argentino. Entonces, bueno, jugaba un poco con eso. Pero bueno, digo, fue una persona muy, muy importante también San Martín, para el vino y para el desarrollo del vino. Vuelvo a repetir, o sea, la historia moderna arranca un poco con Sarmiento, con este señor Michel Puget, que cambia un poco la historia de la vitivinicultura, la industrializa y le da un poco más de profesionalismo. Y después, bueno, hubo distintas instancias, ¿no? Argentina siempre fue un país, hoy en día Argentina a nivel mundial sigue siendo entre el quinto y el sexto consumidor de vinos a nivel mundial. Lo que pasa es que Argentina siempre ha tenido, por esto les digo, esto de tener esa influencia italiana y española, a tener el vino como muy cercano a nuestra mesa. Lo que sí hay una realidad, que empiezan a haber nuevos jugadores en el escenario de las bebidas, y bueno, entonces hace que el consumo vaya variando. En los 70, que fue el momento por ahí más alto, desde que se hace, digamos, una medición de consumo, Argentina tenía un consumo per cápita de casi 80 litros anuales. Hoy estamos en 22. Y antes de la pandemia estábamos 17. Entonces, bueno, la pandemia también ayudó un poco a que la gente se quedara en la casa, tomara un poco más de vino,
y creció un poco el consumo, pero la realidad es que al haber nuevos jugadores que aparecieron en la década del 90, sobre todo la cerveza, las gaseosas, bueno, hizo que fuera variando un poco el consumo. Pero en los 90 también hubo como otra revolución del vino, que fue pasar del vino, un vino más de mesa, más un vino de menor calidad, digamos, trabajando el producto desde la cantidad y no la calidad, pasamos a la vereda de enfrente, que era, como nos teníamos que vender al mundo, ya teníamos que buscar calidad y no cantidad, entonces bueno, hicimos toda una reconversión que empezó en ese momento. Entonces cuando empezamos a hablar de toda esa reconversión del vino argentino, ese Malbec que todo el mundo conoce, fue a partir de la década del 90. Pero bueno, el consumo ha ido variando, pero sí pasamos de un consumo de vinos de baja gama a ya mediana y alta gama. Somos un país que hoy en día podemos decir que estamos trabajando muy bien las medias gamas, pero también los alta gama. Y un Malbec argentino fue elegido como el mejor del mundo, ¿no? Sí, mira, como yo decía antes, el Malbec es una uva francesa de la zona de Cahors. Está un poquito más arriba de Burdeos, más cercano al centro-oeste sería de Francia. Siempre fue un vino con mucho color. Una de las por ahí de las formas de identificar entre un Cabernet, por ejemplo, y un Malbec es el color. Siempre el Malbec va a ser más tirando a violáceo, más oscuro. Y bueno, los franceses lo llamaban el vino negro de Cahors. Entonces, bueno, era un vino con mucha estructura, mucho color, le daba color a los otros vinos, pero era un vino que de baja calidad en Francia, y que lo usaban solamente, era como la cenicienta de los vinos Burdeos, le daba color a los grandes vinos, a los grandes Cabernet, a los grandes Merlot. Fue una uva entonces casi olvidada. Después hubo una plaga que se llamó la filoxera fue terrible, fue una plaga que acabó casi con 1 millón de hectáreas en Europa, y fue un problema económico gravísimo, pero eso, bueno, esas crisis así fueron por ahí buenas para nosotros, en el sentido de que nosotros, como era una plaga que venía de América, en América no pegó tanto como pegó en Europa, entonces hizo que algunas plantas que habían desaparecido en Europa acá tuvieran un nuevo auge. Una fue el Malbec, porque el Malbec después volvieron a encontrar en Francia, pero pasaron años. Y bueno, los chilenos, por ejemplo, tienen Carmener, que es la uva, es como si fuera la Malbec para los chilenos, la Carmener, y era una uva que durante 200 años había desaparecido, nadie sabía de su existencia. Después se hicieron estudios genéticos de las vid y se encontró que era esa planta que había desaparecido en la época de esta plaga. Y entonces, bueno, la cuestión es que pasaron 200 años, 250 años, la planta se adaptó muy bien a nuestro suelo, y hoy con absoluta seguridad le puedo decir que sí, que el mejor Malbec que hay en este mundo seguramente es argentino. Habrá otras variedades, hay Malbec, sigue habiendo Malbec en Cot, hoy lo están trabajando de vuelta, con ese nombre, con Cot, o algunos le ponen Malbec, pero ellos usan más digamos, la indicación geográfica más que el varietal. Pero la realidad es que hoy los grandes Malbec son argentinos, sin lugar a dudas. Lo que sí es verdad que, siguiendo con un poco esto de la historia, Argentina yo que vengo de mi viejo, mi abuelo, que en el tema del vino, me acuerdo de mi abuelo y mi viejo hablar hace 30 y pico de años atrás de que la explosión de Argentina iba a ser con el Cabernet Sauvignon. El Cabernet Sauvignon argentino era muy respetado, y yo creo igual que va a ser un vino que tiene un potencial enorme, pero la realidad es un poco que el paradigma cambió, porque los norteamericanos en la década del 90 les encantó el Malbec y empiezan a comprar un montón de Malbec. Entonces, bueno, eso cambia un poco el negocio, ¿no? De ser una uva que ya tenía su auge en ese momento, porque la Malbec era una uva que ya todo el mundo hablaba, se la conocía como la francesa, le decían la francesa. La realidad es que a partir de ahí todo empieza a hacer Malbec, y hoy no podés tener una bodega si no tenés Malbec. Y el premio que usted dice, sí, no es el primero, ha ganado varias veces Argentina premios con Malbec, que, como le digo, han sido vinos multipremiados en distintos lugares. Decime, una cosa que me llama la atención es la aparición o el reflotar las bodegas, por ejemplo, en Entre Ríos o en Santa Fe, ¿no? Donde el clima es totalmente opuesto al clima que vos encontrás en la zona de Mendoza o San Juan. Eso habla, sí, no solamente, me imagino yo, porque de la calidad del vino o de la producción,
¿no? Como en climas absolutamente cálidos como es el litoral argentino, enfrentado al clima de montaña o de altura que tienen Mendoza o San Juan. Sí, sí, sí. Yo creo que es tiempo, ¿no? O sea, yo siempre cuando me preguntan, Hernán, definime terroir. Y el terroir es un término que inventaron los franceses para hablar de una zona geográfica y determinada donde hacen vinos de alta calidad, tomando en cuenta, no sé, el clima, el suelo y el hombre. Pero cuando uno habla del hombre, habla de un hombre que pasó 3, 4, 10 generaciones, que entiende ese pedazo de tierra como nadie, más allá de las maquinarias, la tecnología, que eso es lo que creo que pasa en la Borgoña, por ejemplo, y lo que recién ahora yo empiezo a ver que está pasando en Mendoza. ¿Qué quiero decir con esto? Que es tiempo. Yo hoy no puedo, si yo hago un análisis de suelo, que los he hecho, porque por ahí tengo amigos que son agrónomos y han viajado a Entre Ríos, porque los lleva el INTA, y yo estudié en el INTA en su momento, entonces por ahí me han invitado, voy, y hemos visto, haciendo, no sé, estudio de suelo, de pendientes, y la realidad es que, bueno, hoy si hoy me preguntan, todavía está verde el asunto, todavía le falta, pero hay que darle tiempo, yo creo que con tiempo, además Entre Ríos en un momento tuvo muchas bodegas, hay, hay un vino que se llama en Entre Ríos, cuando yo fui no me acuerdo la bodega, pero que se llama Injusto, por Sí. Juan P. Justo de la década del 30, porque dicen ellos que yo después, la verdad que no lo he leído, tendría que leerlo bien, pero que había una ley que se pone en ese momento para dividir, digamos, las provincias en economías regionales. Entonces ellos decían que en Entre Ríos, que en ese momento tenían como 40, 50 bodegas, podía dedicarse a otra cosa y dejarle a zonas áridas como era Cuyo el vino, que era el vino, y los olivos eran por ahí el sustento que tenían a nivel agropecuario. Entonces dividieron las economías y cerraron un montón de bodegas en Entre Ríos. Entonces, bueno, hay un vino tinto, creo que Bordé Río se llama la bodega, Tal cual, que tiene un vino que se llama Injusto, por esa ley. Entonces pasaron muchos años que Entre Ríos no tuvo bodegas y esa ley, igual ya en la época de Menem, en los últimos años de Menem, creo que esa ley se dio de baja y por eso a partir de ahí se empezaron a ver de nuevo bodegas en distintos lugares del país. Pero, como le vuelvo a decir, es tiempo. Yo creo que con tiempo, con estudio, con gente que pasa en generaciones estudiando ese clima y ese pedazo de tierra, se pueden sacar conclusiones y decir, bueno, a qué puntan cada vino. Por ahí es una zona que no va a dar buenos tintos y va a dar buenos blancos. Hoy es muy prematuro decirlo. Uh-huh. ¿Y la producción de vinos está enfocada en la Argentina hacia algún tipo en especial o es a gusto y piacere de cada uno? O sea, usted me dice la producción para afuera o internamente. No, internamente. El vino de mesa, por ejemplo, que prácticamente ha desaparecido. Yo me acuerdo cuando yo era chico estaba el vino de litro, que era el famoso vino de mesa. Exactamente, sí. ¿Y ese vino de mesa con qué tipo de uva se usaba? ¿O era una mezcla de...? Era una mezcla. Antes, a ver, sí, yo siempre me decía, mi abuelo me decía, o por ahí antes la gente decía, los vinos antes eran un poco mejores, los vinos baratos, y algo de razón tenían, porque antes no había tanta clasificación de viñedos como hay ahora, entonces muchas veces usaban viñedos antiguos con uva muy buena para hacer un vino baja gama, para hacer un vino de entrada de gama o un vino de mesa. Entonces, bueno, puede ser que se haya usado muy buena uva para hacer un vino barato, que hoy eso no ocurre. Eso hoy está muy, digamos, especializado. Cada uva tiene un destino y entonces hoy en día sabemos que los vinos, la mejor uva va para los vinos que seguramente son de mediana o alta calidad. Los vinos de mesa o entrada de gama se puede usar Malbec, pero son Malbec de grandes cantidades. Uno va regulando también un poco la cosecha en lo que es los kilos por hectárea. Entonces, a mayor kilos por hectárea, bueno, baja un poco la calidad de la uva, pero va a dar mayor cantidad de volumen de vino. Entonces, bueno, se juega un poco con eso, después también con las zonas. Las zonas hoy están muy, digamos, cambian. Hay distintos niveles de precio por hectárea y eso influye, ¿no? Y en la calidad de la uva. No es lo mismo Valle de Uco que el este de Mendoza, o sea, los precios son muy diferentes hasta el precio de la uva. Entonces hoy los vinos de mesa pueden usar Tempranillo, pueden usar Malbec, pueden usar muchísima bonarda, se usa mucha bonarda, pueden usar
Bueno, no, más que todo usan esas y alguna uva para darle más color, pero como le digo, se puede usar la misma uva y aumentar la cantidad de kilos por hectárea y la zona, y con eso puedo hacer un vino, y los cuidados no van a ser tan intensivos como en un vino mediano o alta gama, ni la selección. Entonces bueno, ahí se trabaja más con sulfitos o con algún producto químico para que no se produzca oxidación y lograr que el vino se mantenga en el tiempo. Ahora, y después con respecto a qué apunta el mercado, y es como, depende, ¿no? O sea, a mí me pasa que yo viajo mucho con el tema del vino en el interior del país, entonces, bueno, no es lo mismo una ciudad cosmopolita como Rosario, donde acá hay una diversidad de gustos muy grande y no solamente el Malbec, sino que hoy está muy fuerte el Cabernet Franc, el Pinot Noir. Uno se va a Entre Ríos o a lugares más del interior del país y cuesta más entrar con otro producto que no sea el Malbec. Entonces hay una tendencia. ¿Qué pasó con las damajuanas que desaparecieron? Y sí, lo que pasa es que es como le hablaba antes, la diversificación del mercado hizo que quedara el vino como un mediano alta gama, o un mediana gama, hablemos. La damajuana quedó como en un segundo plano, se empezó a usar mucho el Tetrabric y fue un poco suplantada por el Tetrabric, que termina siendo más chico el recipiente, pero también mucho más inocuo y mucho más seguro a nivel de oxidaciones. O sea, tiene 3 capas, tiene una capa de aluminio, o sea, desde el punto de vista aséptico, enológico, es mucho más, que por ahí son de baja gama. Hoy el Tetrabric anda muy bien. Así todo, hoy se está usando lo que se llaman backing box, que son como si fuera de 3 litros, como si fuera un Tetrabric de 3 litros con una canillita, y bueno, ellos hablan de que el vino abierto puede durar unos 30 días. Yo he probado y 20 días dura seguro, 30 no llega tanto, porque lo usábamos, me acuerdo, en gastronomía en su momento, en restaurantes, para vino por copa, y con los backing box andaban bien, duraban, sí, 15, 20 días, más de eso no lo sé porque no llegué a probarlo. Hernán, ¿hay escasez de botella de vino como salió en informes? Sí, es real. Nosotros estamos teniendo problemas todo el tiempo con entonces que la venta se disminuya. Porque ¿Cómo? Que eso trae aparejado que la venta va a empezar a disminuir entonces. Sí, o sea, a ver, hubo gente que se estoqueó muy bien, sobre todo las grandes empresas, las grandes bodegas. Sí hay problema con las bodegas boutique chiquitas que no llegaron a comprar y dependen mucho de la reventa de botellas. Sí, el problema fue que se prendió fuego un horno. Hay 2 hornos muy grandes. Un horno que había, creo que en Mendoza fue el que se prendió fuego, y lo están refraccionando, lo están arreglando, pero poner en funcionamiento de nuevo un horno tarda un montón de meses y tienen que hacer un montón de pruebas, porque tengo entendido que estos hornos, una vez que se prenden, no se pueden apagar, tienen que estar prendidos a las 24 horas, los 365 días del año, y tienen muchas pruebas para que no tenga ningún tipo de grieta ni nada, y eso lleva tiempo. Entonces por ahora está operando Catorini, que Catorini es la empresa más grande que hay a nivel país en envases de vidrio, que está en Quilmes, y ellos están operando al 100% y están abriendo otra planta, pero lo que pasa es que lleva tiempo, y en el tiempo también hay un aprovechamiento lógico de alguien que prácticamente monopolizó el mercado, ¿no? Claro. Realmente cuántas cosas que estamos aprendiendo, ¿eh? Sí, ya lo creo. Sí, no, realmente... a ver, este es un tema de que todo el mundo habla y pocos conocen, ¿no? Y se te nota que sos un apasionado en esta cuestión y obviamente que conoces el tema, ¿no? Así que... Bueno, gracias, sí. Obviamente por una razón de tiempo tenemos que cortar, pero la semana que viene te volvemos a convocar, si podés, si nos das, si nos explicás. Es interesante que hablemos sobre las efemérides del vino, las fechas que están programadas ya para celebrar cada uno de las instancias del vino. Sí, con todo gusto. Para mí es un placer hablar de vino, es verdad. Yo empiezo a hablar de vino, no paro más.
pero bueno, porque realmente lo siento, lo mamé de mi viejo, mi abuelo, y soy un apasionado de este mundo. Acá hay una sociedad de sommelier en Rosario, ¿no? Sí, 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 acá está la Asociación Rosarina de Sommelier, que son chicos ya con muchos años de experiencia en el rubro. Rosario es después de Buenos Aires, es el lugar donde todas las bodegas quieren estar, ¿no? O Ahí sea, estaba Rosario tiene Juan muchísima Manuel. historia con el vino, tiene muchos clubes de vino, ¿no? Y son muy apasionados. Yo me acuerdo viviendo en Mendoza, ¿verdad? Que cuando tenía amigos que trabajaban en turismo de bodegas y los clubes de Rosarino son apasionados como en el fútbol. Mm. Claro. ¿Dónde está la sociedad esa de sommelier? Juan Manuel de La Rosas. asociación, la asociación Rosarina de Sommelier está por la Prida al 1400, está la Prida casi Montevideo, a mano derecha Ah, sería. Por la Prida, mano derecha casi Montevideo. Casi, la Prida sí, casi Montevideo. sí. Bueno, Exacto. nos vemos la semana, nos escuchamos la semana que viene, ¿te parece? Va a ser un placer. Va a ser un placer. Listo. Nos Hasta vemos. luego, nos Hasta vemos, luego. Bueno, hasta Gracias luego. por tu nos vemos. colaboración. Gracias, ¿eh? Nos vemos. Bien, Melissa, nos vamos a un tema musical y después seguimos en esta Historias y Valores, donde nos pueden seguir por Facebook, Radio Rosario Clásica 97, por Instagram, en Rosario Clásica, y acá estamos para un pequeño aporte cultural para esta sociedad golpeada y castigada por, por los argentinos mismos. Por los argentinos mismos. En YouTube estamos en Radio Rosario Clásica y en el teléfono 3413-537056. Exactamente. Todo tuyo, Melissa.
Bien, antes de seguir con nuestro próximo invitado, le voy a contestar, al cual hemos invitado, me dicen, a salir al aire, pero no aceptó, a un oyente. Y en primer lugar dice de que nosotros no podemos reivindicar a un funcionario de la dictadura como Burundarena. Nosotros no reivindicamos, decimos que como funcionario cumplió sus funciones. El día que se conozca la historia de este país, sabemos de que la historia argentina está totalmente transgiversada. Totalmente. A ver, no hubo partido más colaboracionista con los militares que el Partido Radical. Si no, basta leer, están en internet, no es ningún secreto, cuántos intendentes en el golpe militar fueron radicales. Es decir, nosotros no reivindicamos a un gobierno militar, nosotros no reivindicamos, destacamos la opinión o el trabajo que hizo un funcionario. Y podemos hablar de los funcionarios que hicieron un buen trabajo en gobierno militar y que hicieron un pésimo trabajo en un gobierno civil. En cuanto a que la UNR no es un estacionamiento de jóvenes, entre el 15 y el 20% de los alumnos que ingresan a la universidad se reciben solamente. El presupuesto de lo que nosotros gastamos en educación es muy bueno y lo tenemos exclusivamente para ser malgastado. Entre el 15 y el 20% se reciben. Eso significa de que los chicos están estacionados adentro sin cumplir ninguna función. Y el tercer tema que este oyente planteó, no me acuerdo cuál era. No, eran dos temas. No, eran tres, pero bueno, el otro tema lo podemos contestar. Es decir, nosotros damos opinión y el oyente que quiera dar su opinión, le somos un espacio totalmente abierto. Nosotros estamos acá no para hacerle ni la publicidad, sino porque estamos convencidos de lo que somos. Cuando dijimos de que el gobierno tal es un grupo de payasos. Miren, es simple, lo que hace un payaso es hacernos reír y nosotros en el mundo se nos ríen en todos los colores. Quien tuvo la suerte de viajar por el mundo en los últimos años saben de lo que piensan los argentinos y piensan eso los argentinos porque quienes nos representan hacen reír al mundo. Es decir, producimos alimento para 400 millones de personas y tenemos el 20%, el 50% de la gente que se nos muere de hambre en la Argentina. Entonces, a ver, la crisis de lo que es el gobierno argentino, en los foros mundiales, somos el hazmerreír. Eso, quien conozca la interna un poco internacional de lo que es la Argentina, y no es porque sean secretos, son públicas. Sí. No tenemos destino. Vamos y le decimos de todo a Biden y después le vamos a pedir escupidera para pedirle que nos ayude con el crédito del Fondo Monetario Internacional. Tenemos un presidente, es ella, justamente. Tenemos un presidente que le tenemos que mostrar cómo son los comportamientos. Entonces, a ver, el presidente, señores, y esto está en internet, le dijo de todo a la vicepresidenta en la oposición y después aceptó ser presidente. Si eso no es el payaso, díganme qué son. Entonces no tenemos conducta ética. Es decir, si nos conviene somos de derecha, si no nos conviene somos de izquierda, y así estamos. Bien, ya le digo, el oyente que quiera salir al aire, nosotros pasamos el teléfono, no tenemos problema, lo llamamos y lo sacamos, y lo charlamos en el aire. Si acá lo que falta en la Argentina son discusiones de ideas, ¿no? Claro, lógico. Bien, vamos a hablar ahora con nuestro especialista en historia. Nuestro amigo Adolfo Storni, que nos está dando un curso semana por semana de lo que fueron
los presidentes argentinos. argentinos. Cuando Argentina estaba entre los 10 mayores países del mundo, señores, hoy estamos en el grupo entre los 60 y los 70. Entonces, a ver, que quede claro, no nos quedemos con el caballo blanco de San Martín. Adolfo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien, contentos de estar en la Argentina y contentos por escucharte y esperamos tus comentarios que nos nutren en conocimientos. Siguiendo este orden de charlas tuyas, ¿hoy vas a hablar de Avellaneda? Sí, correcto, hoy vamos a hablar de Nicolás Avellaneda, una vida muy corta, vivió solamente 48 años, pero una intensidad, una cantidad de obras y realizaciones. Yo considero a la presidencia de Avellaneda como una de las 5 mejores presidencias. Tal vez mucho de su obra pasó desapercibida porque su presidencia estuvo entre dos gigantes como fue Sarmiento y Roca, con lo cual estar a la altura y en algunas cosas hasta fue mejor, es un esfuerzo enorme. Fue una persona que desde muy joven ocupó cargos públicos, fue legislador provincial en la provincia de Buenos Aires, fue senador nacional, fue funcionario de la justicia tucumana, ofició como defensor de pobres y menores, fue profesor de economía política en la Universidad de Buenos Aires, luego de ser presidente fue rector de la Universidad de Buenos Aires, trabajó como abogado en el estudio del doctor Roque Pérez, que era el jefe de la masonería argentina, y ahí en ese estudio lo conoce a Sarmiento, que tiene una amistad y una colaboración durante muchas décadas y una relación ya familiar. La historia personal de Avellaneda comienza en forma trágica cuando él tenía 3 años. Su padre, que había estudiado en Buenos Aires, había regresado a la provincia de Tucumán, siendo gobernador de Tucumán, desconoce a Rosas como dictador y le saca el manejo de las relaciones exteriores, y Rosas manda un ejército a cargo de Oribe, que era un uruguayo que hacía todos los trabajos sucios que Rosas le encomendaba al interior del país. Lo derrota militarmente en Famaillá y luego lo alcanza Metán y lo asesina y lo decapita. La cabeza del padre de Nicolás Avellaneda, Marco Avellaneda, también conocido como el mártir de Metán, la exhiben en la plaza principal de Tucumán, está un tiempo, hasta que la madre de Avellaneda, en forma muy audaz, recupera la cabeza, ¿no? Bueno, así empieza la historia. Ellos emigran a Bolivia, al pueblo de Tupiza, hasta 9 años exiliados. Después, sobre el final del gobierno de Rosas, vuelven a Tucumán. Cuando tenía 13 años va a estudiar a Córdoba, entra al Colegio Montserrat, donde se preparaban para la universidad. Bueno, la cuestión es que él estudia ahí, no se llega a recibir, después se recibe unos años más tarde en la Universidad de Buenos Aires, y ya en la época de la Confederación, con Urquiza como presidente, su familia, que estaba muy vinculada y tenía relaciones tanto como la Confederación y la provincia de Buenos Aires, que estaban separadas en esa época, él decide irse a Buenos Aires. En Buenos Aires trabaja como periodista, trabaja como abogado, y luego hace esa carrera política que fue muy intensa. Fue ministro de Instrucción Pública de Sarmiento. A Sarmiento se lo conoce como un ministro, como un presidente que dedicó mucho y hizo mucho por la educación, pero en realidad el que hacía la diaria era Avellaneda como su ministro. Durante el ministerio de Avellaneda, en el gobierno de Sarmiento, se abrieron 800 escuelas primarias, decenas de escuelas normales y de colegios nacionales. Fue realmente el trabajo que hicieron, él como ministro fue excelente, y él inicia una costumbre que lo hizo como ministro, primero como ministro de la provincia de Buenos Aires y luego como ministro nacional, y después en la Universidad de Buenos Aires, de escribir las memorias de lo que se había hecho, y eran verdaderos obras de gobierno, ¿no? Tratados sobre lo que había que hacer, de cómo se gestionaba la función pública.
es electo presidente, él le toca asumir como presidente y entregar el mando a su salida en medio de 2 revoluciones. En 1874 los mitristas, que no aceptan su victoria acusándolo de fraude, y después ya en 1880 cuando Avellaneda en los últimos días federaliza la ciudad de Buenos Aires y los porteños al mando de Tejedor desconocen eso y también desconocían la victoria de Roca en el colegio electoral. La cuestión que él como presidente fue uno de los, yo considero que fue uno de los 5 mejores presidentes, pacificó al país, hizo la conciliación con los mitristas, incorporándolos al gabinete, pero también dictando una amnistía para todos los militares que se habían levantado, hace la campaña del desierto, incorpora toda la Patagonia, crea la gobernación de la Patagonia, hace un trabajo en la economía de saneamiento muy importante. Todos le decían que había que defoltear la deuda externa, él no defolteó la deuda y hizo un ajuste fiscal enorme, suspendió la convertibilidad del peso, achicó el presupuesto, bajó sueldos, despidió empleados, pero mantuvo el crédito público y eso después le permitió a la presidencia siguiente, la de Roca y las subsiguientes, tener la posibilidad de emitir deuda y atraer capitales porque él mantuvo el crédito público. Durante su gobierno se realizan la primera exportación de cereales y de carne, que de alguna manera generó la riqueza desde finales de la década del 70 del siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Que fueron los principales productos exportados. Como dije antes, hizo la Federalización de Buenos Aires, clausurando definitivamente la rivalidad que había entre Buenos Aires y el interior, que nunca se había terminado de dirimir prácticamente desde 1810 hasta 1880, fueron 70 años de desencuentros entre las provincias y Buenos Aires. Hizo mucho por la educación, hizo mucho por la inmigración. A eso quería llegar, a la inmigración. En 1876 él aduce la ley de inmigración y eso le da mucho auge a la inmigración argentina, ¿no? Él se duplica la inmigración respecto al periodo presidencial anterior, hizo mucho por la colonización, creando colonias agrícolas, llevó el ferrocarril hasta Tucumán y hasta Mendoza, que eso favoreció mucho el desarrollo de las industrias locales como fue el azúcar y el vino, y hizo la ley de marcas y patentes, se estableció el sistema métrico decimal, realmente una presidencia muy fecunda, con muchas obras, y cuando él le preguntaban qué había sido lo más importante de su gobierno, si había sido la federalización de Buenos Aires o la campaña del desierto, él decía: lo más importante de mi gobierno fue la primera exportación de trigo. Él veía que la verdadera riqueza del país estaba en la producción y en la exportación. Así que fue una persona, hubo una discusión, una ley de aduanas durante su gobierno, se funda el Club Industrial, que es el antecesor de la Unión Industrial, y había, digamos, algunos políticos de la época ya pregonaban algunas políticas o medidas proteccionistas, y Avellaneda decía que la mejor protección que se le podía dar a la producción era acercarla a los mercados, ¿no? Él creía que las producciones se hacían competitivas con ferrocarriles, con comunicación, con telégrafo, con escuelas, así que fue una presidencia muy fecunda, y cuando él entrega el mando, le dice a Roca: los tiempos han sido tormentosos, pero he hecho lo mejor que lo pude, ¿no? Él tiene otra frase muy, muy conocida, que después podemos decir que Churchill lo imita, que cuando se hablaba de la crisis de Argentina, ¿no? Que tenía una crisis económica muy fuerte, sobre todo con un problema de deuda, y decía que los argentinos economizarán sobre su hambre y sobre su sed para responder a los compromisos públicos, ¿no? Era una persona que prefería que el Estado haga un esfuerzo, pero no condicionar o hipotecar el futuro del país. Realmente una persona que en estos 48 años fue muy, muy fecunda su obra, muy respetado, siempre buscando los consensos. Fue el primer presidente que llega sin disparar un tiro, sin saber usar un arma. Todos los presidentes anteriores a él, en algún momento de su vida,
o eran militares profesionales o habían estado participando en alguna guerra civil o internacional. En el caso de Avellaneda fue el primero que nunca tuvo que usar un arma, ¿no? Para hacerse paso en la vía política. Así que fue, podemos decir que uno de los mejores presidentes que tuvimos. Y uno de los más jóvenes, ¿no? Porque tenía 37 años cuando asumió. Correcto, tenía 37, después cuando asume Roca tenía 36, fue unos meses más joven, pero sí, fue una persona, fue ministro provincial a los 29 años, escribió un libro sobre las leyes, estudios sobre las leyes de tierra, se llamaba el libro, a los 25 años, o sea, fue un tipo muy precoz. Él cuando entra a la Universidad de Córdoba, que era muy jovencito, estaban dudando si le iban a dar el ingreso, ¿no? Y él le dice a los que lo examinaban, ¿no? Que seguramente estaría el rector ahí, le dice que el infortunio hace precoces a los hombres. Y realmente era un tipo, él le gustaba mucho la literatura, fue un gran periodista, escribió antes de ser presidente y después cuando deja de ser presidente prácticamente escribía en casi todos los diarios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Era una persona que tenía mucho talento literario, él le gustaba mucho la literatura y siempre creía que se iba a dedicar a eso, pero bueno, lamentablemente muere muy joven. Él tenía problemas renales y eso le generó una muerte prematura y muere en alta mar, volviendo a Buenos Aires, muere en alta mar y la familia puede enterrarlo en Buenos Aires. Uh-huh. Qué interesante. ¿Quiénes son para vos los 5 presidentes que hacías mención que fueron los mejores de Argentina? Bueno, para mí el número 1 es Roca, el segundo es Avellaneda, el tercero es Sarmiento, el cuarto es Marcelo T. Alvear, el quinto Frondizi, el sexto Urquiza. Estamos hablando de todo, casi todo. Y ahí empieza ya la decadencia. Más. No digo decadencia, pero a discutirse más, porque más allá de la afinidad que puede tener con alguno, con la postura política, pero a mí me gusta jugar por obras, ¿no? Y por cómo si dejan el país mejor o peor, porque en definitiva uno tiene que jugar a los presidentes cómo deja el país, si lo deja mejor o peor que cuando asumió. Y todas estas personas que yo nombré, todos dejaron el país mucho mejor. Uh-huh. Muchos por ahí tuvieron un periodo dorado, una época de gloria, pero cuando uno hace el balance, el país estaba peor al final de su mandato. Y ya, sobre todo en la historia reciente, ¿no? Que no podemos decir fulano, mengano han sido grandes presidentes, porque todos han dejado peor. Hoy en día, antes los indicadores eran crecimiento del ferrocarril, inmigración, riqueza, exportación. Ahora nos conformamos con cosas mucho más módicas, que es la pobreza. O sea, hoy lamentablemente medimos a los presidentes por la pobreza. Y la verdad que cuando uno ve el recorrido del 83 a la fecha, todos han hecho crecer la pobreza. Bueno, en esa época Argentina atraía población, venía gente de Europa, de Medio Oriente, de países limítrofes, y todos querían participar del sueño hacer la América, pero en Argentina, ¿no? Y Avellaneda fue para mí estos presidentes que dejó el país mucho mejor, porque modernizó el Estado, vio coyunturas internacionales, como fue la oportunidad de hacer la campaña al desierto, y bueno, incorporó un tercio del territorio. Después, cuando Roca en la siguiente presidencia hace la campaña del Chaco, ahí se incorpora otro tercio más. O sea que Argentina, hasta la presidencia de Avellaneda, era un tercio de lo que era ahora. Avellaneda, con el Ministerio de Guerra a cargo de Roca, incorpora un tercio, que fue toda la mitad de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y el sur de Entre Ríos, sur de Córdoba y sur de Mendoza hacia abajo. Todo eso se hace en la presidencia, se inicia en la presidencia de Avellaneda, se termina en la presidencia de Roca. Entonces fue una persona, el desarrollo que fue económico, digamos, el lograr que Argentina, las exportaciones que había tenido Argentina eran muy simples, muy básicas. Originariamente era el cuero, la carne, después la carne ensalada,
después las lanas, y después tiene que venir la irrupción de lo que fue los cereales y la carne, que empieza en el gobierno de Avellaneda. Entonces eso nos dio a nosotros una riqueza como país productor y exportador, y Argentina, a través de las medidas que se inician en todas estas presidencias fundadoras, ¿no?, de Urquiza en adelante, Argentina llegó a tener el 3% del comercio mundial. Eso equivaldría a decir que tendríamos exportaciones casi de 10 veces superiores a las actuales. Imagínense lo que sería Argentina exportando 700.000, 800.000 millones de dólares, ¿no?, en vez de los 90.000 actuales, que gran parte de eso a veces es viento de cola porque es efecto precio, no es efecto cantidad. Entonces Argentina en esos años tenía la posibilidad de hacer políticas donde crecía la producción, nos insertábamos en los mercados, atraíamos a gente para poblar al país, y de alguna manera se generaba riqueza, y se generaba riqueza genuinamente, ¿no?, con un Estado que era fuerte pero chico, y no entorpecía la vida de los ciudadanos, sino todo lo contrario, trataba de darle condiciones a través de la educación, de la infraestructura, para y de buena legislación como para que puedan desarrollarse. ¿Y la decadencia para vos comienza cuándo, históricamente? Para mí la decadencia empieza con prácticas populistas en el gobierno de Irigoyen. Ahí empieza la decadencia. Por eso podemos hablarlo en otra charla, pero para mí empieza ahí. Irigoyen incorpora o vuelve a traer muchas prácticas que venían del rosismo. De hecho, la familia de Irigoyen, a través de su madre, o de la familia de su madre, los Alem, tenían vinculaciones fuertes con el rosismo. Yo creo que Irigoyen hace empieza a llenar de ñoquis al gobierno, pone a los amigos, la ley de alquileres, congelando los alquileres, interviene en todas las provincias, aunque sean del mismo partido, porque no estaba de acuerdo. Nunca asiste al Congreso, ese ninguneo que él hacía, no hablaba con la oposición. Es una persona que puede tener, digamos, el valor de haber sido el primer presidente electo en una elección sin mucha trampa, pero la realidad es que en esa elección votó el 10% de los argentinos, tampoco era que fue una explosión de democracia. Claro, porque en definitiva los que votaban estaba acotado, ¿no? Claro. Sí, mira, Argentina tenía 6 millones de habitantes y votaron 600.000, y ganó en el colegio electoral con algunas negociaciones, y básicamente porque los conservadores se dividieron, y bueno, hay un hecho trágico en la historia argentina, que fue la ruptura entre Roca y Pellegrini a principio de siglo, que eso, cuando se quiebra el PAN, que fue, digamos, me olvidaba de algo muy importante. Avellaneda es uno de los fundadores del Partido Autonomista Nacional, junto a Roca, Sarmiento, Juárez Selman, Dardo Rocha, todos estos personajes tan trascendentes en la historia argentina fundan el Partido Autonomista Nacional, que prácticamente entre finales de la década del 70 y hasta que Victorino de la Plaza entrega el poder a Irigoyen, gobernó Argentina, y lo gobernó muy exitosamente, con errores y con vicios a veces en las elecciones, pero era la forma en que se votaba en casi toda parte del mundo, ¿no? O sea, el voto libre era casi como una utopía, ¿no? Había un montón de manias y trampas, y se utilizaba el ejército, la policía, los bomberos, la prensa y los compadritos, ¿no? Es una época que el voto era bastante amañado, pero bueno, eso es otro contexto, ¿no? Es difícil de entenderlo, pero bueno, si uno va hoy al conurbano o en muchas provincias, también se sigue votando como se votaba en la época de los conservadores, ¿no? O sea que no tampoco casi con el voto cantado de lo que pasaba antes, si sigue pasando ahora. Casi con el voto cantado, ¿no? Claro. Sí, más o menos. ¿Cuántas cosas en la historia necesitamos conocer para dejar de quedarnos con ese famoso caballo blanco de San Martín y entender de dónde venimos, ¿no? Porque fíjate, vos nos hablás de los mejores presidentes argentinos, y en definitiva el presidente más reciente de los que vos hablás es el desarrollista, ¿no? Sí, yo creo que después de Frondizi no hay ningún político argentino
que haya podido trazar pensarlo al país, porque el país, digamos, hay que pensarlo y después hay que ejecutar, ¿no? Y yo creo que después de Frondizi prima el corto plazo, prima la violencia política, priman, digamos, proscripciones, bueno, hay un montón de problemas que hay, que se suman, digamos, pero básicamente el populismo se hace muy fuerte, digamos, en las prácticas políticas y eso afecta la economía y obviamente cuando no hay crecimiento económico, no se genera riqueza, hay generación de pobreza por el crecimiento poblacional y bueno, las tensiones aumentan y bueno, eso es lo que le pasa a Argentina desde hace más de medio siglo, ¿no? Nosotros no estamos generando riqueza y digamos las tensiones son cada vez más fuertes porque bueno, en un país donde prima la pobreza, prácticamente ahora estamos en un punto donde los pobres son más que los ricos, o a la clase media, ¿no? Porque tampoco hay que ser rico, sino hoy en día básicamente hay que tener casa, educación, salud y trabajo. Y lamentablemente la mitad no tiene casa, no tiene educación, no tiene trabajo, no tiene salud. Entonces y el 60% eso de la produce población tensiones activa. políticas y produce malas prácticas, ¿no? Porque cuando hay pobreza hay malas prácticas y hay toda una cultura de la dádiva y las prebendas y el asistencialismo y el manejo discrecional que bueno hace que no se realicen buenas políticas. A Argentina le están fallando tener buenas políticas y la verdad que hoy no son muchas cosas las que tenemos que hacer, pero no las hacemos. Falta compromiso nacional, ¿no? Sí, falta un poco más, en el buen sentido, ¿no? Más de espíritu patriota, ¿no? O sea, pensar más en el país, menos en la quinta, menos en el patrimonio, en el puesto, en la prebenda o en el curro, y bueno, y pensar un poco más en el país. Nosotros tenemos que lograr que la gente se dedique a trabajar o a estudiar y no estar pensando a ver cómo le saco guita al Estado o cómo hago guita sacándome el Estado de encima, ¿no? Que es toda la gran economía negra que hoy tenemos en Argentina. Bien, realmente apasionante, ¿no? Es para hablar toda la noche de esto. Pero bueno, el tiempo nos lleva a que nos deje con la pica para la próxima charla. ¿De quién vas a hablar la semana que viene? Bueno, no podemos volver a hablar de Roca porque ya hablamos hace unas semanas, así que no lo vamos a repetir. Vamos a seguir con su continuador que fue Juárez Selman. Juárez Selman. Bien. Miguel Ángel Juárez Selman, cordobés. Cordobés. Un presidente también que se lo conoce poco, ¿no? Muy poco conocido, sí. Muy poco conocido. Y hasta mal, digamos, lo poco que se lo conoce mal. Un presidente, digamos, bastante denigrado y bastante ninguneado por la historia, pero, digamos, se confunden a veces que llegó por influencia de su concuñado, pero yo lo que voy a contar en la semana que viene es que también él tenía sus méritos propios, ¿no? Bien. Entonces nos encontramos el miércoles que viene. Sí, cómo no. Hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles, te mandamos un abrazo y gracias por estar. Chao. Adiós. Bien, vamos a un tema musical y seguimos disfrutando de esto. Historia y valores. El programa de la Fundación General José María Paz. Nuestra comunicación se puede hacer por YouTube, nos pueden ver por YouTube, nos pueden llamar al 341-353-7056. Estamos en Facebook, Radio Rosario Clásica. Y vamos a escuchar una música que nos pidió un oyente, un vals vienés. Así que adelante. Aquí estamos. Historia y valores.
atención a lo que fue el Día del Periodista, a saludar a aquellos que respetan y aman esta profesión de ser periodista, ¿no? Que el festejo de ayer se debe en definitiva porque fue la publicación, la primera publicación de la Gaceta de Buenos Aires, que es el diario que funda Mariano Moreno, ¿no? Un hombre que discutidos por algunos y amados por otros, pero que indudablemente fue fiel a su formación de ideas, fue un ideólogo de la creación de un diario para que los ciudadanos supieran lo que hacían los gobernantes. Él decía que una exacta noticia de los procedimientos de la Junta, hablando de la primera Junta, ¿no? Una continuidad comunicacional una continuada comunicación pública de las medidas que acuerde para consolidar la obra grande que se ha principado. La importancia en una república y en un estado democrático de la prensa es fundamental, ¿no? Sobre todo la prensa independiente. Yo creo que cuando se habla de prensa se tiene que pensar en independiente, los demás son pasquines, ¿no? Sí. Es decir, cuando la prensa responde al gobierno de turno, o en definitiva, sin mentir, publica parcialmente lo que le conviene, es lo que genera, en definitiva, serias consecuencias sociales y culturales, ¿no? Es decir, no solamente el que está mal informado, sino el que está parcialmente informado, ¿no? Claro, es decir, claro. Esto es como discutir y ver la mitad de la botella vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Del vaso vacío, ¿no? Exactamente. Es decir, y obviamente muchas veces la conducta de la prensa en cualquiera de sus manifestaciones llama la atención. Sí. No vamos a hacer ningún descubrimiento, pero si algo es importante en la sociedad es que los gobernados estén informados por los gobernantes. Y el camino para eso es la prensa. La prensa. En el mundo, desde que Gutenberg hizo la imprenta y aparecieron después los primeros diarios, mucho tiempo después, por supuesto, le llegó al común de la gente lo que sus gobernantes hacían. Y esto les permitía, sobre todo en un gobierno democrático, porque en un gobierno autoritario no existe, no tiene importancia porque se hace lo que se quiere el gobierno, es fundamental. Yo tengo un gran respeto por la prensa, ¿no? Y obviamente nosotros que no somos periodistas, avenidos, si vos querés, Eduardo, a periodista porque nos gusta y amamos este medio de comunicación que es la radio. Exactamente. No nos podemos decir periodista porque sería un título que nos queda grande, pero amamos la comunicación y creo que es el camino para la formación, sobre todo de la gente común, ¿no? Para que ellos puedan analizar lo que sus gobernantes hacen y de esa manera el acto eleccionario se transforma en un acto de justicia. Y cuando llega el momento de expresar sus opiniones, lo hagan de manera coherente. El mal informado, obviamente, vota con la mitad del vaso vacío y le falta la mitad del vaso lleno. Así que bueno, yo creo que esto, Melissa, fue todo por hoy. Te agradecemos la participación, los chiqueros que nosotros hacemos. Realmente es interesante vernos a nosotros porque por ahí entramos a hacer señales, como dice el tango, como el Penado 14, señales que nadie nos entendió. Pero aquí estamos. Y los esperamos el miércoles que viene a las 18 horas en esto que fue Historias y Valores, el programa de la Fundación General José María Paz, con la verdad y la ética de siempre. Convencido de lo que decimos y de lo que hacemos. Habrá gente que le gusta y habrá gente que no le gusta.
y al que no le gusta, o al que le gusta, tiene el medio de comunicación para expresarlo. Nosotros no somos dueños de la verdad, somos personas que decimos lo que pensamos. Exactamente. Así que hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Historia y valores. Buenas noches.